Mañana con 30 minutos volvemos con el tema de Colombia. Sin duda es súper relevante este plebiscito que hubo el día de ayer, en donde el no logró un triunfo, si bien estrecho, por 50,2%. La verdad es que muchos pensaban que la victoria iba a ser del sí, especialmente después de la propaganda o del incentivo que tenía el propio gobierno por promocionar el sí. Juan Manuel Santos dijo que aquí lo que se tiene que abrir es un diálogo con los opositores al pacto, que se seguirá buscando la paz. Lo mismo dicen las FARC, y llama la atención también la alta abstención. Apenas el 37% de los colombianos habilitados para votar lo hizo. Bueno, nosotros la semana pasada, cuando estábamos preparándonos para este momento que era tan importante, tan simbólico e histórico para Colombia, tuvimos aquí en el estudio a José Luis Parra, director ejecutivo del Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico, que depende del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Él es colombiano de nacimiento, ya radicado en Chile hace algunos años, y nosotros recordamos que él dijo, le preguntamos, bueno, ¿cómo estás, José Luis? ¿Cómo ves esto? Él dijo, estoy con el corazón dividido. Y bueno, y eso es lo que pasó. Fíjate, Colombia mostró ayer que su corazón estaba dividido casi en partes iguales, pero había más un corazón que estaba más por el no que por el sí. Hemos querido volver a llamar a José Luis Parra esta mañana para que nos cuente, para que nos diga cuáles son sus sentimientos a esta hora de la mañana después de este resultado en Colombia. José Luis, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Hola, buenos días. Hola Macarena, Eduardo, muy buenos días, gusto de saludarlos. Realmente en nuestro escenario, así son las elecciones en nuestros países, y frente a estas temáticas, y pues no dejan siempre de sorprendernos. Definitivamente todas las encuestas daban por un margen relativamente estrecho, pero ganador el sí, y bueno, vimos lo que ocurrió el día de ayer. Mira, yo creo que esto hay que decantarlo, como siempre suele ocurrir en todas las elecciones, y en el momento fue shock. Estuve hasta muy altas horas de la noche escuchando distintos medios y análisis, sobre todo sobre lo ocurrido, y definitivamente hoy me levanto con un optimismo, primeramente porque el presidente Santos hizo una alocución, para mi gusto, muy centrada, muy positiva, y a pesar de la derrota se veía una persona entera, que fue capaz de hablar de los temas centrales, como es el que va a continuar con el proceso de paz, que va a mantener el orden público, y por supuesto había dialogado ya con la gente de las FARC para decir que ellos tenían la disposición de continuar el cese al fuego unilateral por ambas partes. Sí, José Luis, eso es súper importante, porque nosotros la semana pasada te preguntábamos qué pasa si es que llegara a ganar el no, que lo veíamos como improbable, pero bueno, finalmente fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que pasa? Porque de hecho este plebiscito no es vinculante. Así es. No, definitivamente, Macarena, no es vinculante, y eso implica que hay que volverse a sentar en la mesa para ahora, como lo dijo también el presidente Santos y el presidente Uribe, pues renegociar parte del acuerdo. Yo creo que hay una parte o hay elementos muy relevantes dentro del acuerdo que yo creo que son posibles de mantener con algunos cambios, pero aquellos en los cuales el presidente Uribe anoche hacía alocución, pues definitivamente son los que van a tener que comenzar a conversarse, ¿no? Sí, José Luis, ¿cómo tomas tú? Yo recuerdo mucho la entrevista que te hicimos la semana pasada, en que tú nos contabas un poco las diferencias que hay entre personas que estuvieron más cerca de este conflicto y las que estuvieron más lejos. Yo en la mañana con la Maca leíamos un poco los resultados regionales, como en Bogotá gana el sí, en Cali gana el sí, pero en Medellín gana ampliamente el no. O sea, por un lado eso, ¿qué te parece? Si te hace sentido esos números, y en segundo término el tema de la abstención, ¿por qué finalmente va menos del 40% a votar? Mira, la verdad, Eduardo, a ver, en cuanto, para responder en orden, en cuanto a los resultados obtenidos en las distintas regiones, yo creo que hace sentido en Cali un poco más sorpresivo, porque es una ciudad que también, al igual que Medellín, ha sufrido muchísimo con el tema de la guerrilla, sobre todo los ciudades o municipios que están cercanos a estas capitales. Lo de Medellín, pues definitivamente no era de esperarse,
porque de ahí es el presidente Uribe y porque también la fuerza que él tiene ahí sus colegioranos es muy fuerte. Entonces yo te diría que en términos generales en las municipalidades donde han sido golpeadas tan fuertemente en las últimas 5 décadas por la guerrilla, pues ganó el no. Ahora, respecto al segundo punto, yo te digo que no hay una respuesta lógica en estos minutos que frente a un tema tan relevante, sea para haber votado por el sí o haber votado por el no, haya un abstencionismo tan alto, cercano al 37%, como tú mismo lo mencionabas. Y eso es algo que definitivamente ambos grupos, tanto los del sí y los del no, pues tienen que trabajar para lograr que la sociedad civil, otros actores de la sociedad se sumen a este gran pacto. Claro, porque lo que pasa en este caso, José Luis, es que uno dice, bueno, pero si este es un problema que aquejó a la sociedad colombiana por 52 años, que fue vital, ¿no?, en cómo se relacionaban dentro de ese país, todos los problemas que tuvieron, y después va apenas el 37% a votar, es como que, bueno, entonces no te importaba, es como muy raro. No, definitivamente es demasiado difícil de explicar ese fenómeno, Macarena. Hay temas ya, yo diría más de otro orden, psicológicos, históricos, en fin. Ayer grandes analistas mencionaban que gran parte se debía que en las campañas políticas anteriores, no para un referéndum, había habido mucho dinero que se le daba a los votantes o se les daba cierto tipo de prebendas, entonces la gente salía a votar. Sin embargo, eso puede tener detractores y gente a favor, pero el punto es que es muy similar este abstencionismo a la última campaña presidencial. Pero es mayor incluso a la última campaña presidencial. Ahora, José Luis, hay quienes dicen que, por ejemplo, el analista político Jorge Restrepo, que dice que este es un voto de castigo a la FARC, y los votantes lo que están diciendo es que necesitan un acuerdo que tenga una mirada punitiva a esta guerrilla. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo coincido con ese análisis porque mucho se ha personalizado este plebiscito en el presidente Santos y en el presidente Uribe, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que hay mucha gente que votó así, no estando de acuerdo con parte de los acuerdos, no estando de acuerdo posiblemente con las políticas del presidente Santos, pero sentía la necesidad de que este conflicto se terminara de una vez por todas. Y por el otro lado, mucha gente votó por el no porque sean seguidores al presidente Uribe, sino porque sienten que lo que tú acabas de mencionar, Macarena, hay muchas prebendas, hay un exceso de beneficios que se les fue dando en el transcurso de los últimos 2 años a las FARC, y yo diría menos tiempo todavía, porque hay un periodo donde estuvo muy trabado el proceso, y el presidente Santos encargó a su hermano, a Enrique Santos, que fuera a hablar allá con Timochenko, y básicamente el tema era no pisar las cárceles. Y cuando eso ocurrió, inmediatamente comenzó a fluir, y en 2 o 3 semanas se tenía un borrador de documento para ser aprobado. Entonces, definitivamente, el gran castigo está en que las personas sienten que cómo es posible que hayan muchos errores cometidos, muchas atrocidades cometidas por las FARC, y que ellos en ningún minuto vayan a pisar la cárcel, y que además muy rápidamente podrían llegar a ser presidente de la República o ocupar altos cargos. Y yo creo que eso es lo que se tiene que trabajar. No es un elemento fácil de solucionar en ningún momento, pero definitivamente yo te digo, estoy muy optimista. Sé que viene ahora un periodo difícil que hay que decantar, ya los bonos soberanos comenzaron a bajar, puede haber problemas desde el punto de vista de castigo al grado de inversión de Colombia, pero yo considero que si las dos partes, tanto el gobierno como la oposición liderada por el presidente Álvaro Uribe, son capaces de comenzar a sentarse a la mesa y ver cuáles son los puntos de encuentro y trabajar sobre aquellos puntos en donde hay desencuentro, por supuesto con la FARC de por medio, yo creo que este proceso debería salir fortalecido.
Bueno, José Luis, muchas gracias por este contacto. Vamos a seguir, por supuesto, de cerca los acontecimientos. Hoy día sabemos que los dos presidentes, el presidente Santos con el expresidente Uribe se reúnen. Va a haber una especie de cogobierno ahora, una cosa bien curiosa, lo decíamos en la mañana. Así es. Así es que nada, pues muchas gracias por este nuevo contacto, José Luis, que tenga un buen día. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Macarena y Eduardo. Tengan buen día. Igualmente, José Luis Parra, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Oye, ya que